estaba pensando, digo, vendrá, porque yo mira cómo vengo, pero... Que no, tranquilo, es que yo siempre voy así, es que en clase voy así, yo doy clase así, vestido, con corbata y traje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Pensando sobre Educación. Hoy tenemos la suerte de contar con el profesor Enrique Mesa García, que ha aceptado amablemente responder a nuestras preguntas. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Lo primero de todo, agradecer la oportunidad de poder hablar contigo en esta charla. Y si necesitáis, me voy a presentar brevemente. Me llamo Enrique Mesa García, soy profesor de secundaria, en concreto, lógicamente, soy profesor de filosofía en el Instituto El Espinillo, en Villaverde, un barrio de Madrid. Soy también el presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid y soy el promotor de la campaña Salvemos la Filosofía. Pero especialmente quiero recalcar, soy profesor de filosofía, que creo que es lo que realmente me define. Muchas gracias, Enrique. En la siguiente pregunta te voy a ir refiriendo una serie de conceptos y la idea es que tú me digas lo que piensas de ellos, así en general, en relación con la educación. He ido eligiendo estos términos porque he apreciado en diferentes foros que estos términos suelen ser los que están en disputa, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, he elegido estos términos y luego tú, si quieres, puedes añadir otros o lo que te parezca, ¿vale? Es un guión flexible. El esfuerzo y la educación o la enseñanza. ¿Qué opinas del esfuerzo? Bueno, yo creo que el esfuerzo es fundamental y creo que el esfuerzo es fundamental en las dos partes. Por un lado, el profesor se tiene que esforzar para hacer que la clase resulte interesante para el alumno, resulte comprensible para el alumno. Esto es una parte fundamental que normalmente se olvida. Cuando hablamos del esfuerzo, solemos solo pensar en el esfuerzo como una característica del alumno. Hay también que hablar del esfuerzo en el profesor, presentar materiales que sean inteligibles para los alumnos, que se puedan comprender fácilmente, como por ejemplo tú haces en tus vídeos, trabajar en clase de una forma que el alumno pueda llegar a comprender lo que se está haciendo, esto por un lado, y por otro el esfuerzo del alumno hay que defenderlo, es decir, es imposible aprender sin esfuerzo. Otra cosa es que el esfuerzo sea una negación del interés, que no es necesariamente así, que yo creo que también estos dos términos se confunden. Te esfuerzas porque tienes interés. Y entonces el esfuerzo es una realidad que debe estar presente en la educación. La educación no es meramente un juego, es algo más que un juego. Y hay muchas veces en que el esfuerzo y la fuerza de voluntad forman parte de ese concepto educativo. Por lo tanto, el esfuerzo es una parte fundamental de la educación. Y bueno, si algún alumno, voy a pinchar un poco, pero si algún alumno no se esfuerza, porque no tiene interés, ¿qué se puede hacer? Porque bueno, es algo que puede pasar a menudo, ¿no? Soy una persona, aparte de muy sencilla, muy realista. Si un alumno no se esfuerza porque no tiene interés, lo primero es que va a suspender. Yo creo que esto hay que decirlo así de claro. Lo segundo, habrá que ver cuáles son las causas por las cuales no tenga interés. Hay causas intrínsecas propias de la clase y hay causas extrínsecas que son imposibles de abordar desde el profesor, a veces también desde el propio sistema educativo. Entonces, cuando son causas intrínsecas, habrá que ver por qué el alumno no tiene ese interés, por qué no se esfuerza. Pero luego también hay que afirmar una cosa, que es que, igual que los alumnos tienen derechos, tienen deberes. Y uno de sus deberes es estudiar, te interese o no. Exactamente igual. Yo hay una frase que a lo mejor suena muy fuerte, luego la puedes cortar en YouTube, tranquilamente, que es cuando los alumnos me dicen que es que el profesor no sé qué, es que es muy malo, que yo no lo hubiera escogido nunca. Y yo siempre respondo, bueno, no me pongáis en el brete de escoger a mis alumnos, porque la mitad estaríais fuera. Lógicamente, quiero decir que hay que decirles a los alumnos que tienen un deber que es estudiar, y un deber que es esforzarse. Igual que los profesores tenemos un deber que es, como he dicho antes, explicar con claridad, explicar con sencillez, hacer atrayentes los temas. Pero desde luego, un alumno que no se esfuerza y un alumno que no trabaja, la finalidad educativa va a ser el suspenso y habrá que analizar eso, las causas. Si son intrínsecas, podremos intentar ponerle remedio. Si son extrínsecas, habrá que buscar otro tipo de soluciones que no están a lo mejor en el ámbito educativo. Y siempre al alumno hay que exigirle trabajo y responsabilidad. Eso también es verdad. Se podría hablar más de esto, pero vamos a... Somos un vídeo polémico. Si las causas son, digamos, de tipo extrínseco, ¿a qué tipo de causas de qué tipo de causas hablas o te imaginas, tienes en mente? Las causas, a ver, las extrínsecas yo me refiero, por ejemplo, a causas de ambiente social. Yo tengo alumnos, por ejemplo, vamos a decir otra cosa que va a ser polémica. Yo tengo alumnos de etnia gitana y con los alumnos de etnia gitana todos sabemos que existe un problema extrínseco, que es que en lo que es
la cultura gitana como tal, los estudios, no forman parte de una gratificación social, sino que parece una imposición social. Yo este año, por ejemplo, para contar una anécdota, otra vez el mundo del motor, para contar una anécdota sobre este tema, yo este año tenía un alumno de etnia gitana brillantísimo intelectualmente, es decir, con unos sí, ya lo he visto, con unos razonamientos brillantísimos en clase de valores éticos, ha sido el único que ha suspendido porque el último mes decidió faltar. Y entonces, claro, esas son causas extrínsecas, es decir, este mismo chaval en otro ambiente social hubiera triunfado en los estudios. Son causas extrínsecas que el sistema educativo muchas veces no puede atajar. Eso serían causas extrínsecas. Causas intrínsecas, también para contar una anécdota, yo este año es la primera vez que he dado clase en primero de la ESO. Yo los 3 primeros meses aquello fue un espanto. Yo lo reconozco porque, claro, aquello es otro mundo. O sea, se están moviendo permanentemente, hay un nivel de ruido muy alto que no es aposta, que no es a propósito, es un nivel de ruido porque están permanentemente moviendo porque son niños. Entonces, claro, yo notaba que mis clases no estaban funcionando. Eso es una causa intrínseca. Y entonces, ¿yo qué hice? Cambié mis clases, es decir, empecé a hacer cosas que a mí me parecían ridículas, como lo de esto se subraya en rojo, que es una cosa que a mí me suena ridículo, pero que funciona muy bien. Ponemos todos la fecha. Pepito, ¿qué día es hoy? Cosas así, estarte, por ejemplo, dirigiendo permanentemente a ellos, hacerles pintar, cosas de estas que parecen estúpidas, pero que sin embargo, ¿qué hacen? Hacen que la clase funcione y fluya de una manera mucho mejor. Esto yo es lo que llamo causas intrínsecas. Entonces, cuando un alumno fracasa, hay que ver por qué fracasa. Y yo creo que si las causas son intrínsecas, se le puede poner remedio en el ámbito educativo, pero lo que yo me niego es a pensar que la educación lo resuelve todo. No lo resuelve todo. Hay hechos sociales que la reeducación no puede resolver. He observado también que la cuestión del conocimiento es una cuestión también que está en disputa. ¿En qué sentido? Bueno, es un tema amplísimo el tema del conocimiento, como sabes, pero me refiero fundamentalmente a la idea de dónde está el conocimiento, si el conocimiento está exclusivamente en la escuela o si lo tienen exclusivamente los profesores o si lo construyen los alumnos, como también se dice a veces, o bueno, hay muchas cuestiones. ¿Qué te sugiere a ti el tema del conocimiento dentro del ámbito de la educación? Yo lo primero de todo quiero decir que el conocimiento es indispensable. Y cuando hablo de conocimiento, yo como he dicho antes soy una persona muy sencilla, hablo de tener conocimientos. Es decir, de ser una persona que yo te cite a un autor y tú seas capaz de saber quién es ese autor. Y quiero decir también dentro de este tema que dentro del conocimiento es también muy importante la memoria, que es otro de los grandes damnificados, parece ser, en ciertas pedagogías de la educación actual. Los conocimientos se adquieren de memoria, igual que yo sé de memoria cómo me llamo, dónde vivo, y no es nada malo. Otra cosa sería de memoria, una memoria meramente repetitiva, pero una memoria significativa donde yo estoy comprendiendo lo que me están explicando y sé quién es Platón y me lo tengo que aprender de memoria, el mito de la caverna, o me lo tengo que aprender de memoria lo que es la dialéctica. Lógicamente eso es una memoria significativa que yo veo muy bien. Esto por un lado. Segundo, yo lo que también creo es que la escuela debe dar conocimientos. No debe dar solamente procedimientos, sino que debe dar conocimientos, porque la escuela, nos guste o no, es el lugar privilegiado para el conocimiento, porque es el ámbito en el cual se han seleccionado los conocimientos que se consideran fundamentales y que se imparten. Internet es la biblioteca de Alejandría, yo siempre pongo ese ejemplo, es tener la biblioteca de Alejandría en nuestra casa, y es increíble. Es decir, tú por Internet puedes hacer cosas que son maravillosas, pero ¿qué ocurre? Que si no sabes seleccionar a qué estante de la biblioteca vas, te puedes encontrar desde cosas absolutamente útiles y maravillosas hasta cosas absolutamente inútiles y perjudiciales, como el grupo de Facebook de la Tierra Plana, para poner un ejemplo, en el cual imagino que nadie participará de los que nos estén oyendo, no vaya a ser que se enfaden. Pero entonces la idea de dar conocimientos en la escuela tiene que ver con esa sensación de que el alumno, tú le estás seleccionando una serie de principios fundamentales de conocimiento que luego él va a desarrollar o no libremente en casa. Pero por supuesto hay que dar una base cultural fundamental. Y por un tercer motivo, que es la estratificación social. La idea de no dar conocimientos en la escuela es una idea socialmente muy peligrosa, porque los alumnos de clase alta tienen conocimientos en casa, que les reciben directamente por la socialización primaria, porque sus padres van al teatro, porque sus padres van al cine, porque sus padres tienen libros en casa. Hay una estadística que se cita muy poco y que es terrorífica, que es medir el éxito escolar por el número de libros que tienes en casa, ni tan siquiera por lo que te has leído, sino por el número de libros que tienes. Y esto lo que demuestra es que si yo elimino los conocimientos de la escuela, las clases bajas van a perder todo tipo de conocimientos porque sus padres no van al teatro, porque no hay libros en casa, y las clases altas se van a hacer otra vez las poseedoras de la gran cultura, y eso es lo que hay que evitar.
En democracia, la cultura tiene que ser permeable a todos los ámbitos sociales, y la cultura en democracia sirve para formar ciudadanos. Y entonces yo estoy a favor, por supuesto, de que haya conocimientos. Y conocimientos, ya digo, conocimientos, vamos a llamarlos así, memorísticos, conocimientos culturales, conocimientos históricos, conocimientos artísticos, científicos, etc. Otro término del que quiero que me hables es el tema de la diversión, de la felicidad o de la alegría o del bienestar de los alumnos. De los alumnos o de los profesores, o en general, dentro del ámbito educativo. Sé que no es exactamente lo mismo, pero bueno, la diversión, la alegría, digamos, el estar contento. A ver, yo creo que vamos a distinguir entre diversión, alegría y felicidad, que yo creo que son dos cosas distintas. La diversión, la alegría son puros medios. Es decir, si tú eres capaz de hacer que tu clase tenga momentos divertidos, momentos en los cuales los alumnos se rían, momentos en los cuales los alumnos estén disfrutando, en el sentido de disfrutar, de sonreír, de reírse en clase, yo lo veo muy bien. Yo creo que una de las cosas fundamentales que hay que intentar en clase es la empatía. Y cuando hablo de empatía, también en esto, a lo mejor luego nos pegan en el YouTube, pues cuando hablo de empatía quiere decir que es una empatía que puede ser impostada perfectamente. Es decir, lo que el alumno tiene que sentir es que el profesor se preocupa de él y que hay una buena relación, una relación relajada. Perdona, lo de impostada. Impostada es que tú a lo mejor, esto vamos a decirlo claramente, tú a lo mejor no sientes nada por esos alumnos, pero te están pagando, eres un profesional. Entonces lo que tú no puedes permitir es que el alumno sienta que tú no sientes nada, porque te están pagando. Entonces tú lo que debes hacer es que el alumno se sienta en una situación tan relajada que sea capaz de decir una frase célebre: no lo entiendo. Y cuando la diga no se sienta mal, porque sabe que el profesor se lo va a explicar 2, 3, 5 veces, las que haga falta. Y si no lo entiende, sabe que puede ir en un recreo a que tú se lo vuelvas a explicar. Eso es una relación de empatía. Que el alumno sienta que quienes estamos al otro lado del estrado, quienes estamos en la mesa del profesor, nos preocupamos por ellos y que el sistema educativo tiene una preocupación por ellos. Y entonces eso lo puedes conseguir dando la clase de una forma o de otra, y por supuesto tiene que haber momentos divertidos o momentos de relajo, porque, igual que en las conferencias. Todos hemos ido a conferencias donde el conferenciante se ha puesto a leer 200 folios y todos estamos viendo el reloj, a ver cuándo se acaba aquella conferencia, porque para eso no vas a una conferencia. Entonces hay que introducir elementos que vamos a llamarlos teatrales en la clase, para que la clase sea llevadera, lógicamente, porque los alumnos no solo tienen tu clase, tienen 6 más. Claro, yo a veces pienso, no sé si alguna vez habéis estado de alumnos hace poco en algún sitio, y tú piensas, y esto mis alumnos lo soportan todos los días. Claro que es terrorífico. Entonces, yo creo que eso, la alegría, la diversión, hay que tenerla en clase. Igual que hay que tener seriedad a veces, o sea, también. O hay que estar otras veces reflexión, es decir, es uno de los elementos. Luego, la felicidad, yo voy a decir una frase que va a ser el titular, sospecho. La felicidad está muy sobrevalorada. Es decir, cualquier imbécil puede ser feliz. La felicidad nunca puede ser un fin, y mucho menos un fin de la educación. Hay una frase de Kant que yo siempre se la cuento a mis alumnos, y además la escribo en la pizarra, es la única frase completa que escribo en la pizarra, que dice lo de que lo importante no es ser feliz, sino ser digno de serlo. Claro, cualquier imbécil sin ningún tipo de cultura y pensando como un idiota puede ser feliz, con lo cual la finalidad de la educación no puede ser hacer a los alumnos felices. No puede ser la felicidad. Lo que tenemos que decir claramente es que la finalidad de la educación es formar un determinado tipo de ser humano. No nos vale cualquier de ser humano, y ese tipo de ser humano, que yo creo que es el sujeto ilustrado, es lo que debería formar la educación, es un ser humano que tiene una felicidad determinada. Si no, ya digo, cualquiera puede ser feliz de cualquier forma. Y si un profesor, su finalidad última en clase es que los alumnos sean felices, lo mejor que puede hacer es abrirles la puerta y dejarles salir todos al patio a que correten. Y serán más felices, desde luego, que en su clase, seguro. Pero bueno, hay una duda, comparto lo que dices, pero hay una duda que me asalta, que es que, bueno, has dicho que los alumnos, por ejemplo, o cualquier idiota podría ser feliz, pero ¿tiene la misma consistencia la felicidad de un idiota que la felicidad de...? O sea, porque yo sí que pienso que la felicidad es el fin por el que estamos aquí. Pero bueno, esto es un tema muy, muy largo. O sea, quiero decir, yo lo que quiero es ser feliz. Pero considero que una felicidad de un idiota no tiene consistencia, o sea, es muy frágil. Entonces considero que o sea, por eso no renuncio al saber, ¿vale? No sé qué piensas de esto. Claro, pero tú ahí ya estás haciendo un discurso en el cual la felicidad no es el fin último, porque si fuera el fin último, te valdría cualquier felicidad. Tú ya estás diciendo una felicidad determinada, y determinada por unos conceptos, tú mismo has citado el saber, que en el fondo son conceptos de conocimiento, que son conceptos de racionalidad y conceptos ilustrados. Con lo cual,
Tú podías haber dicho que la finalidad, bueno, que la felicidad podía ser cualquier otra, pero has dicho, no, tiene que ver con el saber. Con lo cual, yo ahí estaría de acuerdo. Por supuesto, yo no quiero que los alumnos sean infelices. Yo quiero que los alumnos sean capaces de comprender su mundo y viendo ese mundo, decidan si quieren ser felices o infelices. Y si quieren ser infelices, no quiero que sean solo infelices. Es decir, que vayan por la vida diciendo, oh, qué drama. Sino que hagan las consecuencias, tomen las medidas para lograr que ese mundo les haga felices. Y entonces, por esto yo digo que la felicidad no es el fin último, en el sentido de que no se trata de que los alumnos sean felices a cualquier precio, sino que, como tú mismo has dicho, hay un precio a pagar, que es el conocimiento, que es una felicidad que se pueda considerar verdadera, porque hay otras que son falsas. Otro concepto del que se habla mucho es el tema de las pasiones, las emociones, todo eso. ¿Crees que las emociones, las pasiones tienen que ver con el aprendizaje o no, o dan igual, o cómo lo ves? Bueno, yo creo que las emociones hay que tenerlas en cuenta, lógicamente, y los sentimientos, porque forman parte del ser humano. Otra cosa que yo sí estoy viendo peligrosa es este canto excelso a las emociones. Yo quiero recordar que, por ejemplo, el fascismo exaltaba las emociones y todos los movimientos totalitarios exaltan las emociones. Y sin embargo hay que decir que en la educación lo que debe hacer es mediar las emociones a través de la racionalidad. Si no, sencillamente no existe educación, lo que existirá será otra cosa. Es decir, por supuesto, si antes hemos hablado de la empatía es conseguir que el otro siente una emoción, que es que, por ejemplo, en niños pequeños, los niños tienen que sentir la emoción de, aunque suene raro, querer al profe, o tener un cariño hacia el profe. Yo eso lo he notado mucho, ya digo, en la ESO, ahora mismo en los cursos más bajos de la ESO, donde si los alumnos te tienen cariño, entendiendo por cariño lo que se puede entender en una relación profesor-alumno, la clase fluye de una forma mucho más sencilla que si los alumnos no sienten nada por ti o incluso llegan a sentir una especie de odio, de repugnancia. Entonces, en ese campo, las emociones son importantes. También es importante educarlas, es decir, hacerle a los alumnos comprender que la emoción tiene que estar mediada por la razón, y especialmente en el mundo adolescente. Educamos, y esto también va a ser polémico, espero, educamos para que los alumnos dejen de ser adolescentes. No educamos para que los profesores nos convirtamos también en adolescentes y la sociedad sea adolescente. La adolescencia es una etapa de la vida que hay que pasar, y lo importante es ser adulto, no ser adolescente. Y la adolescencia es una etapa de la vida regida fundamentalmente por las emociones. Por eso educamos para mediar esas emociones. Yo este canto, ya digo, excelso a las emociones, este canto a que todo sea emotivo, me repugna bastante, porque lo veo además, yo casi siempre suelo ver las cosas desde un punto de vista político, al final lo veo como un canto muy peligroso a nivel político, que es la idea de que las emociones deben regir los discursos. No, los discursos deben estar regidos racionalmente y, ya digo, educamos para el mundo adulto, no para hacer a un adolescente perpetuo. Hay otra palabra también de la que se habla mucho, es el tema de la creatividad. Si no cabe la creatividad de la escuela tal y como está concebida hoy, o sí, o en fin, ¿qué piensas de eso? Es que es otra vez, el problema es la definición concreta del concepto, es decir, ¿qué entendemos por creatividad? En la escuela actual yo creo que sí que a lo mejor hay un déficit de creatividad, sobre todo en ciertos cursos, a partir de ciertos cursos, donde el alumno sí que debe mostrar una originalidad en sus planteamientos, debe ser capaz de todos esos conocimientos que adquiere para conducirlos hacia un pensamiento propio. Yo en ese aspecto creo que la creatividad es un fin de la educación, en el sentido de crear un pensamiento propio, necesariamente en un pensamiento original. Porque muchas veces, por ejemplo, para poner un ejemplo científico, conocer la teoría de la relatividad y estar de acuerdo con ella no es original, sin embargo es una realidad científica. Quiero decir, pero puedes ser creativo porque tú eres capaz de construirte tus propios argumentos para defender la teoría de la relatividad o la teoría de la evolución, ahora que está tan discutida por ciertos sectores. Entonces, la creatividad es un fin de la educación en el sentido de que el alumno tenga un pensamiento autónomo, es decir, propio del mismo, y crítico, que sea capaz de plantearse permanentemente incluso lo que él cree. En ese aspecto, creatividad sí. En el aspecto bobalicón y ñoño de la creatividad, esta idea de que el alumno cree sus propios mundos y contribuya desde su personalidad propia y única, individual y peculiar al desarrollo de no sé qué, no, hay que tener cuidado. Es decir, lo importante de la creatividad, por encima de la creatividad, debe estar la verdad, debe estar el pensamiento autónomo y debe estar el pensamiento crítico. Y entonces, una creatividad que acaba en pensamiento autónomo y crítico, sí, una creatividad que acaba, como he dicho antes, en una adolescencia perpetua, no. Otra palabrita, ya la considero yo muy importante, es el tema de la salud dentro del ámbito educativo. Salud de profesores, salud de alumnos.
¿Qué piensas sobre ello? Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales en el tema de la salud. Una, es verdad que la salud prácticamente no se trata en la escuela y es un tema fundamental. Yo creo que a lo mejor más que reducir a la medicina, lo que pasa es que la salud la hemos dado por supuesta. Porque vivimos en unas condiciones, es verdad, higiénicas, en unas condiciones con una alimentación, se diga lo que se diga, seguramente la más segura que ha existido nunca en toda la historia de la humanidad. En unas condiciones con agua corriente que te permite, claro, vivir muchísimos años, hemos multiplicado prácticamente la esperanza de vida en 100 años, y entonces parece que la salud se da como por supuesta, y no se trata en la escuela, y es un tema que habría que tratar, sobre todo hábitos de vida saludables, que yo creo que es algo que había que integrar en el currículum, no a lo mejor concretamente en esta o en aquella materia, en labores tutoriales o en todas las materias, o incluso en las experiencias de los propios profesores. Es decir, contarles a los alumnos, por ejemplo, que es una cosa que les encanta, cuando les cuentas cosas de tu vida, les encanta a los alumnos, eso es verdad. Pues contar a los alumnos, por ejemplo, yo qué sé, yo les cuento que corro en bicicleta elíptica. Yo tengo una bicicleta elíptica en casa y corro. Y entonces yo digo, yo corro 3 veces por semana. Pues parece una tontería, pero ya les estás diciendo que el profe, ese tío de ahí que es de filosofía, que siempre va con corbata y traje a clase, que es un tío muy estirado, resulta que corre. Y además les cuento, y además me pongo documentales en un ordenador que tengo mientras corro. Y vas generando la idea de que esos hábitos, eso que se llamaba antes currículum oculto, es muy importante. Y la salud es un tema que es verdad, se ha olvidado. Y se ha olvidado tanto también que los centros escolares están construidos, nadie sabe cómo. Yo no sé quién construye los centros escolares, pero de luego el arquitecto es para darle collejas hasta el final de sus días, porque están fatal construidos. En invierno, por ejemplo, los radiadores que se ponen al lado de la ventana, implican que los que están en ese lado están asándose y los que están al otro extremo de la clase están helados. Y entonces el que está al lado de la ventana, como tiene radiador asándole, abre la ventana, lo cual es un absurdo energético y es un absurdo de salud. Luego tenemos el problema este año con la ola de calor, bueno, la respuesta, en este caso concreto, de la Consejería de Madrid, de la Consejería de Salud de Madrid, fue la famosa de los abanicos de papel. Se pueden ventilar las aulas, los niños pueden llevar abanicos, no todo se soluciona con aire acondicionado. Si pusiéramos el aire acondicionado, lo más seguro es que luego los niños podrían tener alteraciones en los ojos. Además, un abanico se puede hacer y puede ser además una terapia ocupacional muy importante para los niños, haciéndolo como lo hacíamos cuando éramos pequeños. Dobla, 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 dobla. Es decir, yo en mi instituto, por ejemplo, hay un ala donde están puestas las clases donde da el sol directamente toda la mañana, con lo cual tienes que tener todas las persianas bajadas, permanentemente, y con luz eléctrica. Pero vamos a ver, ¿a qué arquitecto se le ocurre poner un ala de clases donde el sol da por la mañana de frente a los ojos de los alumnos? Pues es un tema de salud que no se trata tampoco. Y luego la salud del profesorado, es verdad que también hay muchos problemas en cuanto a enfermedades profesionales que se deberían de reconocer, como son desde las enfermedades de garganta hasta enfermedades producidas por el estrés. Y entonces, esto es cierto, es un tema muy importante y yo creo que se trata muy poco. Bueno, un tema muy de actualidad por la legislación que ha habido al respecto es el tema de la autoridad del profesorado, en fin, ¿qué piensas de la autoridad dentro de la escuela? Pues yo voy a decir otra frase de estas célebres: la disciplina es la condición necesaria de la educación. Y me gusta llamarlo disciplina y no convivencia. Yo con mis alumnos convivo igual que con la gente en el metro. Ahora, con la gente en el metro yo no puedo imponer disciplina, puesto que no tengo el cargo correspondiente, yo en mi clase sí. Yo me gusta hablar de disciplina, no de convivencia en las aulas. Tiene que haber una disciplina, y esa disciplina tiene que estar dictada directamente por el profesor, que es una figura de autoridad a priori, y eso también quiero destacarlo. Hay mucha gente que te dice, no, el profesor se tiene que ganar la autoridad. Claro, es gente que o no está en un aula o está como estará. En un aula de la ESO, o a lo mejor en primaria no lo sé, no lo conozco, estoy hablando de la ESO de bachillerato. En una aula de la ESO de bachillerato, si te tienes que ganar la autoridad, has perdido un mes de clase, o 2 meses. Y luego intenta ganarte la autoridad. La autoridad es a priori, es decir, es que yo soy profesor. Es como la Guardia Civil. Cuando la Guardia Civil te da el alto, tú te paras. A nadie se le ocurre decir, a ver si la gente se gana mi autoridad. No, el agente tiene autoridad porque es Guardia Civil. Pues nosotros somos profesores y tenemos autoridad. Y esto hay que defenderlo y decirlo muy claro. Una escuela no es un lugar igualitario, es un lugar jerarquizado. Y yo tengo más poder que mis alumnos. ¿Por qué? Porque yo soy el profesional. Y cuidado, al tener más poder, tengo más responsabilidad, que es lo que decíamos al principio, del esfuerzo. Entonces, ¿autoridad? Por supuesto que sí. El profesor es una autoridad. Y la disciplina es la condición indispensable de la educación. Que bueno, el otro término, el último que he pensado es el tema del respeto. En general, respeto en las escuelas.
de los alumnos entre sí, profesor hacia los alumnos, alumnos hacia el profesor, el respeto entre profesores también, el respeto. ¿Qué opinas del respeto? El respeto es otra de las condiciones básicas de la educación. Yo siempre, el primer día de clase, les doy la charla, lo típico de cómo se va a dar la clase, cómo se va a hacer la evaluación, cómo van a ser los exámenes, si va a haber trabajo, si no va a haber trabajo, tal cual. Y siempre acabo con el último punto, que es el respeto. Y siempre les digo que el primer respeto es el que se tienen entre ellos. Esto es fundamental, darles la idea de que ellos se tienen que respetar. Y además, darles la idea de que ellos se tienen que respetar no porque sean amigos. Porque claro, lógicamente, también otra cosa que es absurda es pretender que toda la clase sea amiga entre ellos. Es imposible. Va a haber gente que no tenga amigos, va a haber gente que tenga 3 amigos, va a haber gente que los amigos sean de otra clase y va a haber gente que tenga amigos en clase. La clase no tiene que ser amigos entre sí, tienen que ser compañeros, que es una cosa distinta. Y ahí hay un respeto. El respeto es cuando alguien pregunte, no te rías. Cuando a alguien le pase algo, no te rías. No utilices motes que puedan insultar al compañero. Puedes utilizar motes que no le insultan, todos hemos tenido un mote que no nos ha insultado. Es decir, ese respeto hay que tenerlo. Segundo, el respeto que el profesor tiene hacia los alumnos, eso es fundamental. Hay profesores que se ve claramente que no tienen ningún respeto por el alumnado. Es decir, el respeto ante los alumnos es una cosa tan sencilla como es saludarles. Por ejemplo, el respeto es cuando te abran, pararte. El respeto es llegar pronto a clase, llegar con puntualidad. El respeto es corregir en un ritmo, digamos, correcto. Claro, tampoco es lo de los alumnos que acaban el examen y dicen, ¿ya los has corregido? No. Pero claro, es decir, hay un respeto hacia el alumno. En el trato no se les puede insultar, no se les puede ridiculizar. Es decir, es absurdo. Otra cosa es imponer la autoridad, que es distinto a ridiculizar a una persona. Y el tercer respeto es el respeto que los alumnos tienen al profesor. Los alumnos deben tener un respeto al profesor. Yo siempre les digo que a mí no me hablan como hablan a un colega. Es decir, hay un registro idiomático, tú tienes que utilizarlo conmigo. A mí no me puedes hablar como hablas con tus amigos. Me hablas de otra forma. Por ejemplo, yo les tengo prohibidos que a mí, cuando hablan de un compañero, que Pepito está enfermo, me digan el mote. Claro, pues yo les digo, yo el mote de tus compañeros tengo que conocerlo, dime quién es, el nombre y el apellido. Es decir, esos 3 respetos. Quedan 2 preguntas, las cuales, bueno, puedes englobar en una, si quieres, o puedes responderlas como te parezca. Una de ellas es, ¿cuál es su opinión acerca de la situación actual en la que se encuentra el sistema educativo? Y la otra es, bueno, ¿qué propuestas crees que podrían mejorarlo? Bueno, primero quiero decir algo que a lo mejor sorprende. Yo creo que España tiene un gran sistema educativo, un sistema educativo buenísimo. Y voy a dar solamente unos datos para defender mi posición. Nosotros partimos de que en el año 1970, y esto lo dice el informe de la ley de 70, el 3% de los estudiantes iban a la universidad. En el año 70. Actualmente van el 30%. Esto es increíble. Es decir, este cambio ha sido brutal. En el año 70 no había una educación universal obligatoria. De hecho, la ley de 70 es lo que intenta hacer. Actualmente todos tienen una educación universal y obligatoria y tienen la posibilidad de seguir estudiando. Y por último, España es uno de los sistemas educativos, según la OCDE, hay datos que consigue que los alumnos cuyos padres solo tienen estudios primarios, sin embargo, llegan a la universidad. Es el sistema educativo que mejor lo consigue. Con lo cual, el sistema educativo español es muy bueno. Es verdad que tenemos un problema actualmente, a lo mejor con el sistema educativo, que es que se está quedando atrasado en relación a lo que ha cambiado la sociedad, pero eso es un problema que tienen todos los sistemas educativos del mundo. Y sobre el informe PISA, algo que se obvia siempre es que cuando vemos el informe PISA y lo vemos, aparte de lo que opinemos del informe PISA, por cierto, que esto sería otro tema que habría que empezar a tratar, el informe PISA no es la Biblia educativa, es un informe que mide determinadas cosas igual que no mide otras, pero uno de los temas cuando se ve el informe PISA y lo divides por comunidades autónomas, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas españolas están por encima de la media de la OCDE y de la media de la Unión Europea, con lo cual no tenemos un sistema educativo que sea un desastre. La idea de que es un desastre ha servido, entre otras cosas, para meternos la LOMCE, que sí que es un desastre, porque es una ley segregadora absolutamente, donde ya incluso el título de la ESO es doble, es decir, unos tienen que ir necesariamente a la formación profesional y otros al bachillerato. Con lo cual, esto es lo primero que quiero decir. ¿Cuáles serían las medidas para mejorar este sistema educativo? Yo creo que las medidas fundamentales serían de organización de los centros, que es algo que no se trata. Yo creo que lo que se ha quedado más desfasado en relación al mundo actual son los centros. Por ejemplo, la división en departamentos yo no la entiendo. Debería ser división por grupos de clase. Es decir, las reuniones no deberían ser reuniones de departamento, que es, a mi modo de ver, son una pérdida de tiempo absoluta. ¿Qué es eso de una jefatura de departamento? Eso es decimonónico. Parece que dividimos la educación en compartimentos estancos. Estoy hablando sobre todo de la ESO. Entonces, ¿qué debería haber? Pues reuniones, por ejemplo, los de primero A de la ESO, nos reunimos
una vez por semana, 2 veces por semana, y hablamos de problemas comunes. Y hablamos de alumnos comunes y hablamos de temas comunes, porque a lo mejor hay un alumno que está descolgándose del grupo y lo podemos solucionar si hablamos 2 veces por semana, o una vez por semana, o hablamos cada 2 semanas. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que nos reunimos en departamentos para ver si estamos todos dando lo mismo. ¿Qué más da que demos lo mismo o no? Lo importante en todo caso será que lo que hagamos tenga un valor para los alumnos y consigamos resultados objetivos y positivos. Entonces, yo creo que nuestro problema es la organización de los centros en secundaria. Y creo que hay otro tema que nunca se trata, que es la primaria. Yo voy a decir algo que va a resultar, esto sí que va a molestar mucho. Yo hay muchas veces que no entiendo los alumnos que han hecho en primaria. Y creo que hay unas diferencias entre unos colegios de primarias y otros que habría que analizar tranquilamente. Porque no es normal que alumnos te vienen ya de primaria, que tú notas que aquello ya está abocado hacia el fracaso escolar, y hay otros alumnos que te vienen de una forma absolutamente brillante y tiene que ver con el colegio en el que han ido. Entonces yo creo que habría que empezar a pensar que el problema no está solo en secundaria, que el problema hay que atajarlo antes en primaria, y por supuesto quiero decir una cosa: los profesionales de la educación, la inmensa mayoría, son buenos profesionales. También sería falso decir son excelentes. Hay un grupito excelente, hay un grupito bueno y hay un grupito que es muy malo, y es un grupito al cual habría que adoptar medidas, que es otro de los problemas, que nunca se pueden adoptar medidas con determinados profesores por un tema que es el tema no del funcionariado, sino de cómo se lleva a cabo ese funcionariado en España. Yo soy partidario, ya he dicho al principio cuando me he presentado, de que los profesores sean funcionarios. Creo que es imprescindible. Pero claro, eso no quiere decir que tengas patente de corso para todo. Así que medidas fundamentales organizativas de los centros. Y entonces yo se me había ocurrido una idea utópica así, en la cual pues los centros estaban llenos de recursos públicos, o sea, no solamente profesores, sino que también pues servicios sociales. Yo es que creo que la educación, como tú muy bien has dicho, forma parte de un servicio público y social. No, esto no es la Academia de Platón. Un instituto no es la Academia de Platón, que es un mero recinto educativo. Es un servicio público y social donde los alumnos no solamente aprenden conocimientos, sino que entra a la socialización secundaria. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, los centros educativos tenían que ser polos de referencia social en los barrios, y no lo son. Yo en mi instituto, a las 3:30 se cierra y hasta el día siguiente no se abre. Que mi instituto en agosto, en julio, esté cerrado a cal y canto, es una pérdida de dinero y de instalaciones, de un montón de cosas que se podían estar haciendo en ese instituto, que esto no quiere decir que las hagamos necesariamente los profesores, pero por ejemplo, dar charlas en los institutos, dar conferencias. ¿Cómo es posible que estemos perdiendo un capital humano que somos los profesores, que sabemos un montón de cosas, que hay gente que es especialista en un montón de cosas y nadie da una conferencia en un instituto? Ponerse de acuerdo con las asociaciones de vecinos, la policía de proximidad, los trabajadores sociales. Es decir, yo creo que un instituto tiene que ser un servicio de referencia en el barrio, y puede servir para detectar estas cosas, igual que el maltrato, por ejemplo, que se detecta muy bien en los institutos, el consumo de drogas, cierto tipo de enfermedades que a lo mejor en la familia no se nota tanto, pero que nosotros como especialistas podemos notar. Nosotros, en mi carrera docente, yo he detectado casos de Asperger, por ejemplo, que la familia no los había detectado, porque no tienen a lo mejor el nivel cultural suficiente, y la única idea es que mi hijo es muy tímido. Yo creo que la idea fundamental es que los dos estaríamos de acuerdo en que los centros, además de un carácter académico, que lo deben tener lógicamente, tienen también un carácter de servicio social y de servicio de socialización dentro de lo que es su campo. Y dentro de este campo deberían ser centros de referencia de barrio, es decir, el barrio se debería definir por los centros educativos. Y esos centros educativos deben realizar una serie de acciones, como son las que comentábamos, que es pues desde ir más allá de la mera transmisión de aprendizajes, como puedan ser generar grupos, asociaciones entre los estudiantes, generar grupos de trabajo entre los estudiantes, generar hechos que el barrio pueda participar activamente en ellos, como puedan ser charlas, conferencias, talleres, etcétera, y también un sistema de detección de dificultades en los estudiantes que van desde lo que hemos hablado del terrorismo yihadista hasta temas de maltrato o temas de ciertas enfermedades que a lo mejor los estudiantes padecen, o ciertos problemas que los estudiantes tienen que en su casa no se detectan porque, como hemos dicho, no todos los niños proceden del mismo ambiente social. Y entonces yo creo que una escuela cumpla un servicio social y un servicio público, yo creo que es fundamental.
Ya para terminar, si quieres añadir algo más, yo había pensado que puedes comentar un poco tu labor en defensa de la filosofía y también brevemente por qué la haces o por qué, para que la gente a lo mejor no lo interprete como una mera defensa de nuestro gremio, sino como algo más. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que estamos recogiendo firmas en la plataforma de change.org, llevamos 185.000 firmas a favor de la presencia de la filosofía en la educación española. Como todo el mundo sabe, la LOMCE eliminó la filosofía absolutamente de la educación secundaria obligatoria y la ha dejado al 50%, ha eliminado la historia de la filosofía en segundo de bachillerato y solo nos ha dejado la filosofía en primero. Estamos recogiendo firmas, como he dicho, estamos trabajando, no solo yo, por eso hablo en plural, sino mucha gente, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, en favor de la filosofía. Estamos logrando en distintas comunidades autónomas que la filosofía sea obligatoria y nuestro siguiente paso es lograr que la filosofía sea obligatoria en toda España, es decir, que el sistema educativo español tenga filosofía obligatoria en al menos un curso de la educación secundaria obligatoria y en los 2 cursos de bachillerato. Y para eso estamos trabajando también en la subcomisión del Congreso a través de reuniones con sus diversos integrantes. Y quiero decir que esto es un trabajo de mucha gente, que estamos en ello y que es un trabajo que estamos consiguiendo, creo que positivamente, pero que todavía no hemos conseguido. No debemos rendirnos hasta que lo veamos en el Boletín Oficial del Estado, que la filosofía sea obligatoria. ¿Y por qué debe ser obligatoria? No por un tema de profesores de filosofía, no por un tema de que nos guste la filosofía, sino porque la filosofía es la forma excelsa del pensamiento autónomo y del pensamiento crítico. Es la forma excelsa de pensar por uno mismo, y es que eso sería el pensamiento autónomo, y es la forma superior del pensamiento crítico, es decir, de repensarse permanentemente lo que otros han dicho y lo que uno mismo ha dicho. Y esa idea de pensamiento crítico y autónomo es la idea que debe tener un ciudadano en democracia. Un ciudadano en democracia es un sujeto autónomo y crítico. Y por lo tanto podemos decir que la democracia es la construcción social de la filosofía, es la forma política de la filosofía. Y por ello no puede haber democracia sin filosofía y por lo tanto la filosofía es indispensable para la democracia. Para terminar, pues te agradezco que hayas aceptado participar en estas entrevistas y tu labor también. Pues eso, muchas gracias. Ha sido un placer.